Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un lindo tiempo poder estar acá compartiendo algo muy hermoso y muy importante que es acerca de la palabra del Señor. Así es que vamos a hablar un poco acerca de lo que es misiones. Es difícil definir el concepto, es difícil definir, ¿no es cierto?, la idea. Sin embargo, la misma Escritura nos enseña y nos habla bastante acerca de él. ¿Qué es misiones? ¿Qué es misiones? Un tema muy desafiante, muy amplio, pero a la vez muy interesante. Si vamos a la palabra del Señor y en ella encontramos el enfoque, la visión y el entendimiento preciso de qué es lo que es para Dios misiones. Porque si hacemos una pregunta en términos generales, hoy en día en nuestras iglesias, ¿qué es misiones?, vamos a encontrar muchas respuestas distintas, muchos enfoques distintos, muchas definiciones diferentes. Por lo tanto, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿verdad?, para tratar de comprender, de entender un poquito acerca de lo que es misiones. Vamos a desarrollar una definición lo más clara posible, como para dar, ¿verdad?, el puntapié inicial a esta conferencia y a la vez también una base sobre la cual los distintos expositores puedan ir también enriqueciendo y puedan ir, ¿verdad?, dándole contundencia a lo que se busca, al propósito también de esta conferencia. Pero, ¿qué es misiones? Bueno, en primer lugar, una buena idea de poder introducir este tema, que es tan amplio, es tratar de identificar qué es lo que no es misiones. Y que luego, ¿verdad?, vamos a ir desarrollando en forma un poquito más aclaratoria. Bueno, podemos decir muy clara y enfáticamente que misiones no es un programa de la iglesia. No es algo a lo cual, ¿verdad?, podamos relegar a simplemente una actividad o un programa o un departamento. No es algo que podamos relegar o que podamos, ¿verdad?, apartar a un programa o a una actividad o simplemente una iniciativa, ¿verdad?, aislada de la iglesia. Misiones no es una actividad. Uno no debería pensar, voy a ir a una actividad misionera. Después voy a explicar un poquito más acerca de este concepto, ya de que en realidad no es que participemos o que hagamos o que desarrollemos misiones. Vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto y el desafío que esto significa para nuestras vidas, en lo personal y como iglesia. Para entender que en realidad misiones es más que participar en algo. En realidad tiene mucho más que ver con el ser, mucho más que ver con lo que somos que con lo que hacemos. Por ahí algunos piensan de que misiones es simplemente traer una ofrenda para una necesidad, ¿verdad?, en otro país. Algunos van a pensar que quizás misiones es participar en un viaje misionero o es orar por determinado grupo o por determinadas personas que están en misiones. Algunos piensan de que misiones, ¿verdad?, es tener por ahí un mapa o tener, ¿verdad?, en nuestro refrigerador una tarjeta de oración por algún misionero. Todas estas cosas son iniciativas muy útiles y muy buenas. Pero en realidad, misiones es mucho más que eso. Misiones tiene mucho más que ver con lo que nosotros somos ante el Señor que con lo que hacemos para Él y su obra. Misiones tiene mucho más que ver con entregar el ser a un propósito bien definido que simplemente entregar dinero a un fondo misionero. Misiones tiene mucho más que ver con dedicarse y entregarse, entendiendo lo que Dios espera primeramente de mí, de mi iglesia, como un creyente, como un discípulo de Cristo, que simplemente, ¿verdad?, participar en un departamento, en un ministerio, o en un énfasis o en una conferencia misionera.
Qué bueno que hay conferencias misioneras como esta, porque nos da la oportunidad de entender, de aclarar, de enfocar un poquito mejor el concepto. Pero vamos a entender que en realidad misiones tiene que ver con el propósito que Dios ya está desarrollando en esta tierra y que nos da el privilegio de poder participar, de poder involucrarnos con lo que Él ya está haciendo. Esta perspectiva global de lo que Dios ya está haciendo hoy en día, en primer lugar, nos aterriza a nuestra responsabilidad, porque vamos a aprender enfáticamente el día de hoy que misiones no es algo que podamos delegar en un par de hermanos que vayan, ¿verdad?, a la obra, o no es algo que podamos simplemente delegar dando una ofrenda y desentendiéndonos de nuestra verdadera responsabilidad. No es algo que podamos delegar, ¿verdad?, en una comisión encargada de misiones. No es algo que podamos delegar en una actividad o en un departamento abocado a misiones. En realidad es parte del propósito que tenemos de existir como creyentes en este mundo y como iglesia de Cristo. Así que vamos a Mateo capítulo 28, donde claramente encontramos el desafío, la comisión, ¿no es cierto?, base que el Señor nos plantea. Algunos han llamado a este texto la gran omisión. ¿Por qué? Porque ya sea por entendimiento, por falta de fe, por negligencia, por pereza o simplemente por comodidad egoísta, muchos creyentes y muchas iglesias no están realmente cumpliendo, viviendo e involucrándose en lo que el Señor nos plantea aquí en esta parte de la Escritura. En Mateo capítulo 28 leemos, ¿dónde podemos decir que comienza la gran comisión? Como así normalmente la llamamos, ¿verdad? Esto lo conversamos hace tiempo atrás, cuando hace un par de años tuve el privilegio también de compartir en un campamento acerca de lo que es las misiones. Pero en Mateo 28 tenemos el comienzo de la gran comisión. ¿Qué versículos podríamos, y que normalmente lo aprendemos bien de memoria, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. ¿Dónde podemos comenzar con esta porción? ¿En qué versículo? El versículo 19 y 20, ¿verdad? Que es como que lo que comúnmente conocemos como la gran comisión. Bueno, en realidad yo les desafío a entender de que la comisión comienza en el versículo 18, no en el 19, porque tiene que ver con el poder y la autoridad que Cristo delega en nosotros. Dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y comienza el versículo 19 con una frase que obviamente no solo conecta el versículo 18 con el versículo 19. Todos sabemos que cuando fue escrito el Nuevo Testamento no fue escrito con versículos y con capítulos, ¿verdad?, sino que fueron textos completos. Pero justamente para captar el énfasis que el Señor quería transmitir en esta encomendación a sus discípulos, ¿ya?, es que el versículo 18 es clave. Porque habla del poder, de la autoridad que Cristo tiene. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, en conclusión, por eso dice el versículo 19, por tanto, ahí está esa frase, ¿verdad?, conectiva. Por tanto, es decir, en virtud de aquello, de esta autoridad, de este poder que tiene el Señor, y ahí encontramos el desafío. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Ya hemos hablado, seguramente ya han escuchado acerca de esto, ¿verdad? Que el mandato, el imperativo, ¿dónde lo encontramos? No. De hecho, hemos explicado en otros momentos, ¿verdad? Quizás ha participado en algunas conferencias también, o ha sido instruido al respecto, que en realidad el mandato no está en el id. De hecho, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, el concepto ahí, en la palabra, en realidad es como más parecido a un gerundio para nosotros. Yendo. Es un presente activo continuo, pero que no tiene que ver necesariamente con un imperativo o un aoristo. En realidad es un aoristo, pero en términos griegos, gramaticalmente hablando, es un concepto de continuidad. Quizás la traducción más exacta, aunque no tan comprensible
para expresarlo de esa manera. Creo que la Reina Valera lo tradujo bien de esta manera, pero para que fuera un poquito más exacto el concepto es que yendo debemos hacer discípulos. De hecho, el imperativo del versículo está en el hacer discípulos. Ahí está el imperativo. Ahí está el mandato imperativo, la orden, el mandato, ¿verdad?, enfático de lo que debemos hacer. El concepto de ir más bien tiene la idea de que nosotros, de manera natural, para entenderlo un poco mejor, como un estilo de vida, debemos dedicarnos a hacer discípulos. Yendo o andando, movilizándonos o moviéndonos o viviendo simplemente, debemos estar haciendo discípulos. Ahí está el mandato, en el hacer discípulos. Interesante que no dice, por tanto, vayan, ¿verdad?, y edifiquen iglesias. ¿Eso es lo que dice acá? No dice eso. Tampoco dice, por tanto, id o vayan y ganen almas. ¿Dice eso acá? No dice eso. Ahora, estas cosas son fundamentales e importantísimas, ¿o no? No son cosas que debamos dejar relegadas a un segundo plano. Pero ¿qué es lo que dice aquí el texto? Id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque si es que yo me enfoco en ganar almas, el objetivo no es simplemente ganarlas y después dejarlas ahí. El objetivo es transformar esas almas en verdaderos discípulos de Cristo para que ellos a su vez ganen otras almas y se multipliquen ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el mandato es hacer discípulos que se multipliquen. El mandato no es ganar almas, el mandato es hacer discípulos. Pero yo no puedo hacer un discípulo, es imposible hacer un discípulo si yo primero no lo gano para Cristo. Por lo tanto, el Señor sabia y estratégicamente pone el énfasis donde corresponde, en el hacer discípulos. Discípulos que se van a multiplicar hasta lo último de la tierra. Ese fue el plan original de Dios, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, lo creó ¿para qué? Para que se fructificara, para que se multiplicara y para que llenara la tierra. ¿Sí o no? Bueno, ya cumplió ese objetivo físicamente, pero en lo espiritual el propósito era el mismo. Si bien Dios quería que Adán, por medio, ¿no es cierto?, del culto a Dios, se extendiera hasta el último ser humano de este planeta, pero él falló. Pecó, ¿verdad? La raza humana quedó condenada, pero el mandato continuó luego con Noé. Fructifica, o sea, ten familia, ¿verdad? Multiplícate, es decir, que haya una continuidad y llena la tierra. Y luego con Abraham, luego con los patriarcas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros nos desafía a continuar, ya no en un aspecto físico, sino en un aspecto espiritual, el mismo principio o el mismo concepto. Un creyente, un discípulo maduro, se fructifica cuando gana a otros para Cristo, ¿verdad? Pero cuando lo forma como buenos discípulos de Jesucristo, maduros, ¿verdad?, al punto de poder ganar a otros también para el Señor y poder discipularlos, ese discípulo se va a fructificar. Pero el primero, ¿qué va a hacer? Se va a multiplicar. Es el proceso natural de la vida, ¿o no? ¿Y eso hasta cuándo o hasta dónde? Hasta todo rincón, hasta la última etnia de este planeta. Por lo tanto, si bien el llamado no es a ganar almas, en forma natural debería ser que discípulos ganen almas. ¿Has visto alguna vez un árbol haciendo fuerza para que le salga una manzana? O un limonero, ¿verdad?, haciendo fuerza, ¿verdad?, para que poniéndose rojo ahí para que le aparezca un limón. No, ¿verdad? El árbol en forma natural va a dar el fruto. De manera natural los creyentes maduros van a dar fruto en la medida que sean discípulos de Jesucristo. Tampoco dice establezcan iglesias, porque se supone de que los discípulos en la medida que crezcan, avancen y se multipliquen, en forma natural van a conformar congregaciones locales que prediquen y proclamen el nombre de Cristo. El objetivo no es edificar templos, no es formar congregaciones inmensas.
El objetivo es multiplicarse haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. El problema es que nosotros como seres humanos nos gusta tener mejores ideas que el Señor. Entonces inventamos conceptos, inventamos ideas, ¿verdad? Re buenas, pero no necesariamente lo que el Señor quiere. O no necesariamente con el énfasis en donde Dios quiere que lo entendamos. Dios es sabio, su palabra siempre ha estado ahí y va a seguir estando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Por lo tanto, esto siempre va a estar allí para nuestra disposición. Pero tenemos que entender con claridad esto. Nuestro desafío, por lo tanto, ¿cuál es? Es hacer discípulos, ¿verdad? Y esto hasta lo último de la tierra. De manera que en forma natural se estén ganando almas, se estén estableciendo iglesias, de tal forma, ¿verdad?, que el nombre, la gloria y, ¿verdad?, la salvación del Señor sea conocido hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? No es muy complejo. En realidad no necesitamos participar en un seminario o un taller, quizá yo lo has escuchado muchas veces, simplemente haciendo discípulos. Discípulos que se multipliquen hasta lo último de la tierra. Bastante simple, ¿verdad? Pero en realidad a nosotros nos gusta complicar un poquito las cosas. Así que démosle un poquito más de carne a esto para que podamos, ¿verdad?, ser bien desafiados. Voy a mencionar una definición que nos va a acompañar durante el desarrollo de este estudio para que podamos tener algo en concreto, ¿verdad?, a qué orientarnos. ¿Qué es misiones? Puedes escribir, puedes anotar, ¿verdad?, puedes tomar apuntes, eso es bastante práctico. ¿Qué es misiones? Y yo puse acá, involucrarse, porque no es un invento nuestro, nosotros no tenemos que hacer algo, ¿verdad?, de la nada, algo, Dios ya lo está haciendo, nosotros solo tenemos la oportunidad de involucrarnos en esto. Involucrarse activa, intencional y responsablemente en la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Eso podríamos establecerlo como una definición un poquito más ordenada y desafiante para que nosotros podamos, ¿verdad?, responsablemente podamos ser guiados en este proceso. Ya vimos Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, en donde, basándonos en el poder y la autoridad de nuestro Señor, tenemos la responsabilidad como discípulos del Señor Jesucristo de multiplicarnos hasta lo último de la tierra. Esta misión, el Señor ya la está desarrollando a nivel global. Y nosotros, como creyentes y como iglesia, tenemos el privilegio y sobre todo la oportunidad de poder participar. Es la misión de hacer discípulos a todas las etnias de este planeta, para que el nombre del Señor sea conocido, para que la salvación del Señor sea conocida y para que la gloria del Señor llegue hasta el último rincón de este planeta. Ahora, en primer lugar, número 1, nos involucramos en este desafío, o debemos involucrarnos en este desafío de manera activa. Por eso es que hablaba hace un momento atrás de la gran omisión. Porque hay muchos que al parecer, ¿verdad?, ven este desafío de manera tan grande y tan inalcanzable que deciden mantenerse al margen o participar solamente en momentos específicos para una ofrenda, para un viaje o simplemente para una actividad, y no están involucrados de manera real y activa, constante y cotidiana en este desafío. Por lo tanto, en primer lugar, debemos involucrarnos de manera activa. Y aquí hay algo muy importante que entender. ¿Cómo nos involucramos de manera activa? Haciendo actividades, haciendo programas, desarrollando proyectos, desarrollando ideas. Bueno, por muy buenas que sean esas ideas, por muy completos que sean esos proyectos, por muy
excelentes que sean, ¿verdad?, esas instancias, esos esfuerzos que nosotros podamos hacer, no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Y es terrible cuando uno se involucra con esfuerzo en hacer algo, siendo que no es lo que uno debería hacer. Bueno, esto es porque si nos vamos a involucrar de una manera activa en las misiones, debemos hacerlo siendo lo que debemos ser. Y no solo haciendo lo que se nos ocurre hacer. Y de esto quiero enfatizarlo esta mañana muy claramente. Marcos capítulo 3, versículo 14, resume muy bien el ministerio al cual hemos sido llamados. Este ministerio, ¿verdad?, con el cual debemos llegar, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y como dice Mateo, el llamado ¿cuál es? A hacer discípulos, hasta la última etnia de este mundo. Marcos capítulo 3, versículo 14, pasaje también bien conocido, muy usado en este sentido, creo que resume de manera bastante clara e ilustrativa lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. Y lo que el Señor también allá en Mateo 28 nos encomienda a nosotros. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Perdón, estoy en el capítulo 2. Dice, y estableció a... ¿Sabemos quién eran esos 12? Tenemos los nombres de ellos, ¿verdad? También sabemos que el Señor les dio un nombre muy característico a estos 12. ¿Cómo les llamó? Apóstoles. ¿Sabe qué significa la palabra apóstol? Vamos a hablar un poquito de eso en un momento más. Pero dice que estableció este grupo ya de discípulos. ¿Para qué? De que hay dos cosas muy básicas, pero que a veces de tan simple se nos olvida, porque, insisto, a veces como que nos gusta complicar un poco las cosas. Son dos cosas muy sencillas. ¿Para qué el Señor designó a estos 12, a estos enviados? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Está claro, no? Fíjate que esto es un resumen muy claro, muy simple, muy ilustrativo de lo que el Señor vino a hacer esta tierra y lo que el Señor nos encomendó a hacer a nosotros, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos que en primer lugar el Señor quería que estuvieran con Él, porque ellos se tuvieron que someter a una relación sumisa y a una dirección transformadora, cercana, y algo que a veces no nos gusta escuchar, intervencionista. Es decir, no fue simplemente para que lo acompañaran pasivamente. El Señor quería que estuvieran con Él para, y ahí tenemos un concepto muy conocido por nosotros, ¿verdad? Discipularlos. Para trabajar en sus vidas. El Señor quería que estuvieran con Él para trabajar en sus vidas. No vamos a leer todas estas citas que yo le voy a plantear ahora. Usted después la puede tranquila y cuidadosamente leer en sus casas, si es que estás anotando. Pero en Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante, hasta el final del capítulo, ya hasta el 51, te vas a encontrar con varias palabras como mirando, le oyeron hablar, siguieron a Jesús, después viendo que le seguían, el Señor dice, volviéndose, es decir, dirigiéndose a ellos, viendo, ¿no es cierto?, lo que Él hacía, le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Y qué le dijo el Señor? Venid y ved. Dos conceptos que se vuelven a repetir varias veces en los evangelios. Fueron y vieron. Esto implica una cercanía, un aprendizaje, una relación. Es más, como ya era de noche, dice que se quedaron. Algo que en el Medio Oriente es una costumbre, no es algo tan extraño, porque ellos realmente toman muy en serio el tema de recibir, de alojar, ¿no es cierto?, y de acompañar a alguien cuando uno quiere aprender o quiere ser instruido. Lo hacían los discípulos de los fariseos, lo hacían los discípulos de los rabinos, ¿verdad?
lo hacían los discípulos de los levitas y de los escribas. Alojaban con sus maestros para ver y para aprender. Pero fíjate que siempre el orden es el mismo: ver y aprender. Es decir, una relación de vida. Lo que conocemos tan comúnmente en el discipulado como una transmisión ¿de qué? De vida. No de conocimiento o de información. El Señor no nos invitó, ¿verdad?, a un seminario, a una clínica, a una conferencia misionera para transformar a estos hombres en misioneros o en enviados. El Señor comenzó con ellos una relación. El discipulado es fundamental para entender lo que es las misiones. El discipulado, las misiones y el evangelismo no son, ¿verdad?, departamentos, ministerios o elementos, ¿verdad?, separados dentro de una congregación, sino que en realidad son el ministerio. Son lo que el Señor vino a hacer y lo que el Señor nos encomienda a desarrollar. Encontramos palabras como se quedaron, habiendo oído, seguido. Algunos de ahí después dijeron, hemos hallado, y lo repite varias veces después, esa frase, hemos hallado al Mesías. Después, ¿verdad?, uno de ellos tomó a uno de sus, ¿verdad?, hermanos y dice que lo trajo al Señor mirándole. Después usa palabras como sígueme, hemos hallado, vuelve a repetir, después lo mismo, ven y ve. Después el Señor le dijo a Natanael, Natanael le preguntó al Señor, ¿de dónde me conoces? Después el Señor le dijo, te vi, tú eres, de aquí en adelante, dice que estuvieron con Él. Es decir, el Señor comienza con ellos un discipulado, una relación. Si queremos realmente entender lo que es misiones, no podemos separarlo, ni podemos degregarlo, ¿verdad?, digregarlo de lo que es el discipulado. Porque en realidad, en estricto rigor, el ser un misionero, de lo que hoy día vamos a aprender, tiene que ver con el resultado normal, natural y último de lo que es ser un buen discípulo. Si tú no eres un buen discípulo de Jesucristo y no estás involucrado en este proceso, jamás vas a entender lo que es misiones. Jamás te va a calzar realmente el concepto que Dios tiene de lo que es misiones. En Marcos capítulo 1, versículo 21, vemos cómo los discípulos apreciaron su autoridad. Jesús enseñó muchas cosas. Allá en Marcos capítulo 1, versículo 21, ya dice, por ejemplo, el versículo, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Un periodo de tiempo de enseñanza del Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta, la reacción de aquellos que estaban siguiendo, de aquellos que estaban mirando, observando al Señor dentro de estos discípulos que el Señor quiso, que estuvieran, acuérdate, que estuvieran con Él? Bueno, se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces esto comenzó a transformarse en algo importante en sus vidas. No lo busquen, lo pueden anotar. Después en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, vemos la experiencia cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a pasar a la otra ribera del mar de Galilea y hubo una tormenta. Se desató la tormenta y el Señor, ¿verdad?, se puso en pie y calmó la tormenta. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? ¿Qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo acá? Estaban con Cristo aprendiendo de su autoridad. Estaban con Él aprendiendo de su enseñanza. Es decir, por un periodo importante de tiempo, ellos pudieron apreciar su autoridad, aprendieron su doctrina, imitaron su estilo de vida, forjaron su carácter y desarrollaron su madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no te olvides, el Señor quiso a algunos que estuvieran con Él para luego, ¿qué?, enviarlos a predicar. Por lo tanto, uno no puede enfocarse en hacer lo que tenemos que hacer si primero no estamos siendo lo que debemos ser.
Es por eso que hoy en día hay muchos fracasos en la obra misionera. Porque muchos misioneros van a la obra misionera no siendo buenos discípulos del Señor Jesucristo. Y es por esa razón que hay mucha deserción. Muchos hombres y mujeres que van a la obra y después, frustrados, amargados, quemados del ministerio, con vergüenza tienen que regresar. Y muchos recursos y muchos esfuerzos se pierden. Para que una iglesia pueda tener un claro enfoque en cuanto a las misiones, necesitamos comprender primeramente lo que es el discipulado. Yo no puedo ni debo hacer lo que tengo que hacer si primero no soy lo que tengo que ser. Quizás es un trabalengua, quizás no se entienda muy bien, pero insistentemente voy a insistir en esto. Para involucrarse y para entender lo que es misiones, primero yo tengo que ser lo que debo ser, antes de poder pensar en hacer lo que debo hacer. Muchos quizás cuando hablan de misiones inmediatamente piensan, bueno, me tengo que meter las manos en los bolsillos y dar dinero, y lo puedes hacer. Hay mucha necesidad de avanzar la obra económicamente en distintas partes del mundo, pero yo te aseguro que muchas de estas personas simplemente dan de lo que les sobra o de lo que tienen, o aún con esfuerzo, pero sin realmente entender por qué lo hacen. O simplemente sin comprender el propósito de Dios en cuanto a las misiones. Así que esto es importante que lo comprendamos como base, como fundamento de lo que es realmente involucrarse en la obra misionera. Ya dijimos, ¿verdad?, que el Señor tomó a algunos, apartó a algunos discípulos, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Hablando de una relación, hablando de una sumisión, hablando de una vida transformada. ¿Verdad? Pero luego no solo quería que estuvieran con Él, sino que el propósito de por qué el Señor invirtió su vida en ellos, ¿cuál fue? Luego, enviarlos. Piensa en esto. Cristo es Dios. Antes de su encarnación, Él ya era Dios. Por lo tanto, en una eternidad, Él pudo planificar, pudo enfocarse en su propósito. Luego estuvo aquí en este mundo, ¿verdad?, por 30 años, antes de su manifestación pública, preparándose en lo humano, ¿verdad?, a través de su encarnación para su ministerio. ¿Y cuánto tiempo estuvo de ministerio? 3 años y medio aproximadamente. Y transformó el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino a perder el tiempo. Él realmente vino a hacer algo muy pensado y muy definido, que fue invertir su vida en unos pocos para luego enviarlos, una vez que estos pocos ya se transformaron en lo que tenían que ser. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, porque ese siempre fue el propósito del Señor. Así es que no solo se sometieron a una relación sumisa y una dirección transformadora, cercana, intervencionista, estando con el Señor, sino que en segundo lugar se sometieron a un proceso transformador para ser misioneros. ¿Qué significaba la palabra apóstol? Enviado, ¿ya? Para ser apóstoles. Miren lo que dice Lucas 6:13, por favor. Esto sí quiero que lo busquen. Lucas 6:13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Por favor, si alguien con voz fuerte y clara se pone de pie y lo lee, por favor. Lucas 6:13. ¿Qué dice? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A los cuales también llamó enviados. ¿Cómo los llamó? Dice ahí que los designó para enviarlos. No, dice a los cuales también llamó apóstoles. La idea no es que ellos iban a llegar o se iban a transformar o iban a cumplir el rol de apóstoles o enviados. En realidad el concepto es de que ellos iban a transformar en los enviados del Señor Jesucristo. Esto es algo un poco distinto o atento un poco en cuanto a nuestra cultura o entendimiento,
Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a profesionalizar el ministerio. Entonces hablamos de los misioneros. ¿Y a qué nos referimos con los misioneros? A los que están afuera, a los que reciben un sustento, ¿verdad?, del extranjero y pueden estar en un lugar haciendo la obra. Para nosotros ellos son los misioneros, ¿o no? ¿Sí o no? Pero no es eso lo que el Señor quiere. Porque el Señor desarrolló el discipulado para que cada uno de estos discípulos se transforme en misioneros. No necesariamente eso implica de que algunos van a tener que ir a otros lugares, pero sí implica de que a través de sus vidas debían multiplicarse e impactar hasta lo último de la tierra. Ahora, esto no relega la responsabilidad que algunos asumen y el llamado que algunos realmente, ¿verdad?, sentimos de estar dedicados o de cumplir un rol más específico dentro de la misión. Pero el concepto es que tenemos que comprender es que el Señor no nos llama a hacer misiones. El Señor nos llama a hacer misiones. A ser misiones, a ser misioneros y ser misiones. La misión no es algo lejano. La misión es el resultado normal, natural, de un discípulo comprometido y maduro del Señor Jesucristo. Brota en forma natural y normal. El discípulo maduro de Cristo no tiene que ser entusiasmado para dar a misiones. No tiene que ser motivado a responder a un llamado. No tiene que ser, ¿verdad?, de alguna manera movido a involucrarse en misiones. El verdadero discípulo de Cristo en forma natural ya está involucrado en misiones, porque entiende que es un misionero y que está en la misión que el Señor desde un principio estableció, que es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Siendo un discípulo o haciendo discípulos y aprovechando cada oportunidad aquí o en el extranjero de seguir adelante con esta tarea. Es decir, Dios podría, como lo hizo en la iglesia de Antioquía, como lo hizo en Jerusalén y como lo ha hecho en muchas iglesias, Dios podría tomar a cualquiera de nosotros como discípulos de Cristo y mandarnos a otro lugar, ya sea por trabajo secular, ya sea por un llamado específico, o ya sea simplemente por un vínculo familiar, ¿no es cierto?, y llevarnos a otro país, en otro contexto extranjero. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacemos acá, que es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Eso es algo tan sencillo de entender, ¿o no? Pero tanto que nos cuesta comprender, porque siempre desde un principio, como Adán, que es parte, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza humana, tendemos a delegar responsabilidades en otros. ¿Para qué? Para nosotros quedarnos muy cómodos donde estamos y simplemente aportar con dinero, aportar con oraciones, aportar con conocimiento, con interés, sin realmente asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a este tema. Miren lo que dice Marcos 1:17, para que no vean que esto es algo aislado. Marcos 1:17, que es cuando el Señor en primera instancia llama a estos discípulos. ¿Qué les dice? Marcos 1:17. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Haré que seáis pescadores de hombres. Mira qué interesante. El Señor no quiere que vayamos a pescar. El Señor quiere que seamos pesca. Hay una diferencia, ¿no? A mí me gusta la pesca, pero yo debo ser muy honesto y decirles que yo voy a pescar, porque en realidad no soy un pescador. ¿Ya? Pero hay personas que viven de eso. Allá, ¿verdad?, en Viña, en Valparaíso, tú puedes ir a una caleta y yo conozco varios de ellos. Uno de ellos se llama Abel. Mira el nombre que tiene, Abel. ¿Ya? Y él tiene un bote, y él, no solo él, toda su familia se ha dedicado a la pesca artesanal. Incluso a veces él nos lleva en bote, ¿verdad? Y yo voy a pescar con él. Pero yo debo decir, no soy un pescador, la verdad. Si el Señor tiene gracia y misericordia, agarro algo. ¿Ah? Pero hay personas que se dedican a eso. Y el Señor
quiso, ¿verdad?, transformar a un grupo de hombres en pescadores de hombres. Ahí está el concepto, ¿te das cuenta? Mire lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pasaje reconocido, ¿no? Lo podemos decir hasta de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Y me seréis. Ahí el uso del verbo ser, ¿verdad?, es clave, ¿o no? Me seréis testigos. De hecho, la palabra testigos en el idioma original, ¿sabes qué palabra es? Es la palabra mártures, así pronunciada exactamente como está ahí en Hechos 1:8. Mártures. Literalmente dice aquí el texto, transliterado, aunque no suena tan cómodo ni tan fácil de entender, ¿verdad?, como la Reina Valera, pero transliteradamente sería, serán de mí mártires. Eso es lo que transliteradamente dice el texto. Serán de mí mártires. ¿Qué es un mártir para nuestro entendimiento, ¿verdad?, común? Una persona que da su vida por una causa. Bueno, eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a dar nuestra vida. No necesariamente nuestra muerte, porque inmediatamente pensamos, ¿verdad?, en perder el aliento. Pero ¿qué dicen Romanos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, una entrega en vida de ser lo que debemos ser, representantes de una causa, que en este caso es la causa de Cristo. Ser misioneros. Mira qué interesante. ¿Sabes cuál es la primera mención en la Biblia de la palabra misión? La primera mención, la primera vez que aparece la palabra misión en la Biblia. Bueno, está ya en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 21 en adelante. 1 de Samuel 15, 1 al 24. No vamos a leer todo ahora para aprovechar bien el tiempo, tú después lo puedes buscar en tu casa, ¿ya? Pero allá en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 24, encontramos en el desarrollo de esta historia la primera mención a la palabra misión. En el contexto, Samuel envía a Saúl a destruir y eliminar completamente a Amalec y su pueblo, por haber despreciado, ¿verdad?, a los israelitas. Pero Saúl, y conocemos la historia, o muchos la conocen, no cumple completamente su misión. ¿Por qué? Porque le perdona la vida a Amalec y porque deja con vida lo mejor o lo más precioso del ganado. ¿Para qué? Para ofrecerlo en sacrificio y en holocausto. ¿A quién? A Dios. Una buena intención. Lamentablemente, ¿verdad?, hay muy buenas intenciones, pero no siempre esas buenas intenciones son lo que Dios realmente quería que se hiciera. De hecho, ¿qué tuvo que hacer Samuel? Tuvo que reprender a Saúl. Es más, por esta causa, ¿qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó, ¿para qué? Para establecer a otro varón llamado el rey David. ¿Y cómo era David? Conforme, se saben, ¿verdad? Han leído su Biblia, qué bueno. Conforme a su corazón. Pero volviendo a esta historia, mira qué interesante. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20, ¿ya? Saúl, excusándose, dice, ¿ya? ¿Qué dice el versículo 20? Saúl, excusándose, ¿qué dice? ¿Sí? Léalo. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amancitos. Ahí está, ¿te das cuenta? Y Saúl respondió a Samuel, he obedecido, no lo había hecho en forma completa, ¿verdad? Pero mire lo que dice, fui a la misión que Jehová me envió. ¿Ya? Fui a la misión que Jehová me envió. ¿Pero eso era lo que el Señor quería? No. La primera mención de la palabra misión está en el versículo 18.
que es cuando Samuel expresó correctamente el mandato. Mire lo que dice el versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Fíjate que Jehová no lo envió a una misión. Jehová lo envió en misión. ¿Notas que hay una diferencia o no? No solo es una diferencia gramatical, es una diferencia conceptual. Porque básicamente Saúl era la misión. Él era la misión, fíjate. Él era el misionero. Él era el encargado de representar y de ejecutar el juicio de Dios sobre Amalec. ¿Pero qué respondió Saúl? Saúl respondió, fui a la misión. Pero no era eso lo que el Señor le había dicho. No era eso lo que el Señor quería. Dios quería que Samuel entendiera que él era la misión. Él era el misionero que tenía que cumplir una misión que Dios le había encomendado, que era ser rey de Israel y de establecer su reino y hacer conocido su nombre, su salvación y su gloria hasta lo último de la tierra. Pero Saúl no lo entendió así. Y por eso que Dios tuvo que escogerse a otro, que fue el rey David, conforme a su corazón. Este, hermanos, es el principal problema y confusión de por qué muchos creyentes e iglesias hoy en día no están cumpliendo el plan de Dios en cuanto a misiones. Porque están delegando esta responsabilidad. ¿A quiénes? A las agencias misioneras o ministerios fuera de la iglesia local. Ahora, ¿hay un problema en las agencias misioneras o en otros ministerios? No, muchas veces son de tremenda ayuda. Pero ¿sabes por qué? Porque lamentablemente las iglesias no están asumiendo su responsabilidad. No están haciendo lo que le corresponde hacer. Y delegan en otros, en otras instituciones, algo que tenemos que entender y hacer nosotros. Muchas veces se delega en personas profesionales, preparadas y entrenadas por otras instituciones para ir y hacer esta obra. Y no entendiendo que nosotros somos la obra. Nosotros somos el ministerio que el Señor estableció para que se multiplicara hasta lo último de la tierra. Muchas veces se delega gente en otros lugares con el valor de ir. ¡Oh, qué tremendo el misionero! ¡Qué sacrificada su vida! ¡Oh, y sus hijos! ¿Verdad? ¿Cómo tienen que ponerse esa situación? Pero mis hijos tienen que ir a la universidad y tienen que estudiar una carrera donde tienen que ganar harta plata. Porque así yo después cuando me jubile, ellos me van a mantener. No me toquen a mis hijos. No, yo a mis hijos no. Un día miércoles, no sé si acá tienen reunión entre semanas. ¿Ya? En muchas iglesias sí lo tienen, ¿ya? No, yo a mi hijo no lo sacrifico en la noche porque es muy tarde. Y el otro día tiene que levantarse temprano. Dice, no me pida que sacrifique a mi hijo. Uy, pero qué tremendo ese misionero allá en Senegal. Uy, qué tremendo ese misionero allá en la selva. Uy, impresionante ese misionero allá en Marruecos, ¿verdad? Que pone su vida y la de su familia por el Señor. Voy a orar por él. Como que no estamos entendiendo realmente qué es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, delegamos en otros. Gloria al Señor por los que están afuera. Gloria al Señor por los valientes que van y están ahí en la línea de batalla. Pero ¿y tú? Hermano, hermana, no es algo que tenemos que delegar. Es algo que nosotros tenemos que ser. A veces enviamos solamente dinero. Y fíjate esto y escúchalo muy bien, nos escondemos detrás de una oración pasiva. Sí, muchos creyentes se esconden detrás de la oración. Voy a orar por el misionero. Qué bueno que ore, qué bueno que dé su ofrenda, ningún problema, ¿ya? Porque si no, veo varios misioneros aquí con cara así, no, que mandan, ¿ya? Y qué bueno que ore, fantástico. Pero eso no es todo, hermano. Si tú no estás involucrado en misiones, ¿sabes lo que estás haciendo? Y lo voy a decir tal como suena. Estás siendo un hipócrita. Y no estás haciendo lo que Dios quiere que tú seas.
Dios quiere que te involucres. A un misionero no solamente le sirve el dinero y le sirve la oración. Le sirve que tú te involucres y comprendas. Y si algún día Dios te quiere usar a ti, amén. Y si quiere usar a tus hijos, amén también. Procura que tus hijos busquen carreras que les permitan desenvolverse en distintas partes de este mundo y que sean prácticas y útiles. Hoy en día hay muchas carreras que honestamente, en términos misionológicos, no sirven para nada. Pero hay muchas otras que sí, y que hasta el día de hoy Dios está usando para su gloria. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra ambición, hermanos? La mejor definición de la oración es la oración. ¿Cuántas veces yo he escuchado testimonio, un montón de veces, de misioneros ya que oraban por las misiones? Y un día el Señor le dijo, te quiero a ti. Y ahora están en la obra misionera. Varias veces he escuchado ese testimonio. Porque si hay algo que transforma nuestra vida es la oración. Así que, hermanos, tenemos que ser e involucrarnos de manera activa en la obra misionera. De manera activa, siendo lo que debemos ser y no solo haciendo lo que nos corresponde hacer. Ahora, aquí rápidamente quiero terminar con la definición, no voy a tomar mucho tiempo, porque mencioné que en esta definición de misiones, que es involucrarse activa, ya hablamos de esto y ese era el énfasis que yo quería hoy día dejar con ustedes, ya involucrarse de manera activa, intencional y responsable en la misión que nuestro Señor nos encomendó. Ahora, ¿qué significa de manera activa? Ya lo vimos. Nosotros siendo discípulos maduros para multiplicarnos hasta lo último de la tierra. Pero también debemos involucrarnos de manera intencional, es decir, yendo debemos hacer discípulos. La palabra hacer significa en el griego, ¿no es cierto? Y en el hebreo lo mismo, hacer. Es decir, un discípulo hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, hay que invertir vida para ser un discípulo y para hacer discípulos. Hacer no es algo espontáneo o incidental, es un esfuerzo consciente y dedicado. Para esto debemos estar dispuestos y disponibles. Debemos ser dóciles. Porque puedo estar dispuesto, ¿verdad? Sí, yo quiero discipularme, pero de tal hora a tal hora. Y por favor, no nos pasemos de ahí porque yo tengo otro compromiso. Bueno, eso es estar dispuesto, pero no es ser dócil. ¿Ya? Ya, ok, lo que tú me estás diciendo está bien, pero de ahí no te metas más allá en mi vida. No, la crianza de mis hijos, déjamelo a mí. Eso no es ser dócil. No, tenemos que estar dispuestos y ser dóciles, pero también diligentes y perseverantes. Si no podemos dejar el asunto a mitad de camino. Jesús dedicó su ministerio terrenal por 3 años ¿a qué? A hacer discípulos. A hacer discípulos. Mateo 4:19 habla clarito de esto, a ser discípulos. Para que estuviesen con Él y luego enviarlos a ser enviados o a ser apóstoles. Implica un costo que hay que pagar. Lucas 14 habla mucho de esto, lo puedes buscar después. Alguno quiere edificar una torre, tiene que sentarse primero y calcular los gastos. Porque Jesús, volviéndose cuando multitudes le seguían, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, si no, no puede ser mi discípulo. Si alguno no ama a padre, me ama a mí, más que a padre, madre, hermana o hermano, no puede ser mi discípulo. Varias veces lo repitió ahí en Lucas 14. ¿Por qué? Porque requiere un costo, una dedicación. Ser lo que debemos ser. Si soy un buen discípulo, luego voy a ser un buen enviado. O por lo menos aunque yo no sea enviado específicamente a un lugar, voy a realmente compartir la misma visión con aquel que está en otro lugar de este planeta. Esto es importante, hermano. No puedo enfatizar cuán importante es. Hace una semana atrás, fin de semana pasado, después de 9 años de misión, pudimos establecer ya, independiente, autónoma, ¿verdad? Se constituyó la Iglesia Bíblica Bautista de San Felipe. Hace unas 3 semanas atrás comenzamos también a multiplicarnos, ya un desafío que Pastor Tito y ustedes también vivieron en su oportunidad como Iglesia Jesús en la Roca. Comenzamos a multiplicarnos y un grupo de nuestra iglesia ya está comenzando a se reunir en un sector de Valparaíso, en Curauma. Y ya hay alrededor de 35 o 40 personas que se están reuniendo.
Ya tenemos arrendado un local y el Señor, hermano, ha abierto puertas increíbles. Entonces, aquí, o como decimos en buen chileno, ¿verdad? En la quebrada del Ají, ¿alguien sabe dónde queda eso, no? Tiene que existir en algún lugar. Bueno, tenemos que ser intencionales. No podemos quedar en la intención, nomás en el buen deseo. Hoy hermano, que tú sepas cantidad de misioneros y que ores por ellos que están repartidos en el mundo, que tengas un montón de tarjetitas en tu refrigerador, eso no significa nada. Si es que tú no estás involucrado en forma activa e intencional. Y finalmente responsable, porque se requiere un compromiso de vida. Filipenses 1:27 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No podemos retroceder, no podemos fallar, no debemos distraernos en otras cosas que no es lo importante, que es multiplicarnos hasta el último de la tierra. No debemos rendirnos ni desmayar, no nos corresponde dormir. Dice la Biblia que en el tiempo de la siega, el hijo que duerme es hijo que avergüenza. No nos corresponde el status quo, no nos corresponde inventar nuestros propios programas e ideas. Lo que nos corresponde es involucrarnos. Se trata de Dios y su gloria, como dice el Salmo 67, para que sea conocido tu nombre hasta lo último de la tierra. De eso se trata, no se trata de nosotros. No se trata, hermanos, por favor, no se trata de nuestra iglesia, de que sea más grande, o que tenga más alcance, o que tenga más recursos. Hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de nuestra iglesia o nuestras vidas o nuestros recursos o nuestras ideas, ni siquiera de nuestra felicidad o nuestra satisfacción. Se trata de Cristo, que Él sea conocido hasta el último de la tierra. Pero fíjate, Cristo, ¿qué es lo que es? La imagen del Dios invisible. ¿No es cierto? ¿Y qué somos nosotros? ¿O qué debemos ser nosotros? La imagen de Cristo. ¿Y cómo Cristo va a ser, cómo Dios quiso darse a conocer este mundo? Enviando a su Hijo. ¿Y cómo Cristo quiere que Él se dé a conocer en este mundo? Enviándonos a nosotros. Eso, hermanos, es misiones. ¿Estás involucrado en la misión? ¿Eres parte de la misión? ¿Eres la misión? Hermano, tú eres la misión. Tú tienes que ser como Cristo. Y tú, involucrado en este sentido, vas a entender muy bien lo que siente y lo que piensa un misionero en el extranjero. Y quizás Dios te llame a ti, o quizás no. Pero tú, cuando des dinero o cuando tú ores, vas a comprender de lo que se trata. Se trata de su nombre, el nombre de Cristo, su salvación, y que su gloria sea conocida por medio nuestro en todo pueblo, en toda etnia de este planeta. De eso se trata, hermano. Eso es misiones. No es un programa, no es una actividad, no es una conferencia, no es un mapa. Misiones son vidas de discípulos comprometidos hasta lo último de la tierra. ¿Estás involucrado? ¿Quieres involucrarte? Discipúlate y discipula. Fórmate y forma a otros. Y participa de manera activa en lo que está haciendo tu iglesia local por la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que el Señor les haya también iluminado y motivado. Y espero también que en esta conferencia el Señor siga hablando a nuestros corazones, desafiándonos y motivándonos a la obra que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Nos encomendamos en tus manos para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos y de esa manera, Señor, llevar adelante esta misión hasta lo último de este planeta o hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.